Gloria a Dios, aleluya, bendito nombre de Cristo, aleluya. Este es el programa El Justo por la Fe Vivirá, que emite cada semana en Bellavista Estéreo 103.6. Como habitual es nuestro hermano John Gámez hoy en los controles y tu hermano en Cristo Blas Pesotti Arias. Invito a la radioaudiencia y a la televidencia a ir a la palabra del Señor en el libro de Hechos. Hechos capítulo 21. Hoy entramos en una nueva sección del libro de Hechos, del estudio del libro. Quiero leer 10 versículos desde el versículo 17 al 26 y después oramos, aleluya, para poner el programa en las manos de Cristo, del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 21, versos 17 al 26. Dice la palabra que cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y dice el verso 26. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre de la gloria, henos aquí en esta mañana, Señor, los oyentes de este programa y yo, pidiendo tu asistencia, Padre, que esta palabra no sea fruto de humana sabiduría cuando se interprete o se predique o se exponga, Señor, sino que tu sabiduría sea añadiéndole la gracia, la sal, la vida de tu espíritu. Padre, abre los corazones de aquel que escucha para que esta palabra penetre
edifique y fortalezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, hoy, como le dije, iniciamos una nueva sección del libro de Hechos. Sin embargo, estamos prácticamente en el mismo capítulo del libro. Y quiero hacer un programa diferente hoy. Hay que hacer una introducción aclaratoria y diferente en el estudio del libro de los Hechos hoy, porque el estudio lo demanda. Usted sabe la naturaleza, el espíritu de este programa de estudio bíblico, que es un estudio ordenado y pormenorizado del libro de los Hechos. Y precisamente desde este verso 17 del capítulo 21, como le dije, comenzamos una nueva sección del libro, y es precisamente la sección final del libro de Hechos, que va desde este momento, Hechos 21-17, hasta el final del libro, capítulo 28. Por eso es necesario ubicarnos, porque sé que hay muchos que han seguido estos programas en diferentes partes, que se escuchan o que los ven en YouTube, y es necesario ubicarnos. Entonces, en ese sentido, quiero hacer esta introducción y cambiar un poco el enfoque de la enseñanza. Recordar, para poder ubicarnos, repito, en cuál es la sección del libro que vamos a comenzar desde hoy hasta el final del libro. En el estudio bíblico, amados, de Hechos, generalmente se emplea un sistema dividiendo al libro en tres partes. La primera parte, el ministerio, el testimonio de los creyentes en Jerusalén, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 4. La segunda parte del libro, que va desde Hechos 8, verso 4, hasta el final del capítulo 12. Y la tercera parte del estudio de este maravilloso libro, que va desde el capítulo 13 hasta el 28, hasta el final del libro. Vamos en el capítulo 21, es decir, que tenemos ya mucho tiempo en esta tercera parte final. La primera parte es el testimonio en Jerusalén, la segunda es el testimonio en Judea y Samaria, y esta tercera, que comenzamos en el capítulo 13, que va hasta el final del libro, se llama el testimonio hasta lo último de la tierra, hasta a los gentiles. Ahora bien, el personaje principal, gloria al nombre del Señor, en los primeros 8, digamos hasta los primeros 12 capítulos, es Pedro. Pedro es el líder de la circuncisión a los judíos, pero el personaje principal desde el capítulo 13 hasta el final del libro es Pablo, porque es el líder apostólico a los gentiles. Entonces, es necesario que recordemos que esta tercera parte del libro, que es el ministerio a los gentiles, del capítulo 13 al 28, prácticamente la he enseñado en 4 secciones. La primera sección, el primer viaje misionero de Pablo, capítulo 13 y 14 del libro de Hechos. La segunda sección, el segundo viaje misionero, desde el capítulo 15 al final hasta el capítulo 18. Y el tercer viaje misionero es la tercera sección, que va del capítulo 18 hasta el capítulo 21. Hoy, al continuar mejor
el estudio desde el capítulo 21, verso 17 en adelante, entramos a la cuarta sección del libro, que es lo que se llama las escenas finales en la vida del apóstol. Ya Pablo termina su tercer viaje misionero, pero viene una etapa final de su vida, que en el libro de Hechos va desde este versículo 17, capítulo 21, hasta el final del libro. Ahora bien, ¿cómo voy a enseñar, cómo voy a, en los meses siguientes, esta parte final, esta cuarta sección del libro, escenas finales de la vida del apóstol? Lo voy a dividir en 5 partes. 5 partes. Primero vamos a tratar lo que se Pablo en Jerusalén. Pablo en Jerusalén, en este capítulo 21 hasta el capítulo 23. Vamos a estar allí con Pablo en Jerusalén. Después, desde el capítulo 23, versículo 23, cambiamos a la segunda parte de esta última sección, que es Pablo en Cesarea. El apóstol pasa de Jerusalén a Cesarea, y allí lo vamos a tener desde el capítulo 23 al final hasta el capítulo 26. Después, ya en el capítulo 27, casi al final del libro, veremos lo que es el viaje a Roma. El viaje a Roma. Posteriormente, hay un naufragio en ese viaje por mar, y veremos después la cuarta parte, que es la continuación de ese viaje, para terminar la quinta parte de esta última sección, que es la permanencia de Pablo en Roma, cuando Pablo llega a Roma y va a ser juzgado. Ahora, es muy interesante, estoy enseñando de esta manera hoy esta introducción, porque sé que hay muchos que han seguido el estudio y es necesario que vean el ordenamiento que tiene este libro. Los tratadistas, los estudiosos bíblicos, dividen, escúchame bien, estas 5 partes que le acabo de mencionar, en que he dividido el estudio de las escenas finales de Pablo, del capítulo 21 hasta el capítulo 28, en 3 encarcelamientos. Se habla de que estas escenas finales de la vida de Pablo, que hoy comenzamos su estudio hasta el final del libro, también podrían llamarse los 5 encarcelamientos o los 5 años de prisión del apóstol, porque muy pronto, en este mismo capítulo 21, Pablo es tomado preso y sigue preso durante todo el resto del libro. El primer encarcelamiento, la primera prisión, él la va a sufrir allí en Jerusalén. Aproximadamente dura 1 año preso en Jerusalén. Después, al final del capítulo 23, él, cuando pasa a Cesarea, es cambiado de prisión y dura aproximadamente 2 años en prisión allí en Cesarea de Palestina. Van 3 años. Posteriormente, al capítulo 27, cuando es trasladado a Roma, llega a Roma y se dice que dura 2 años más preso en Roma. Serían 5 años. Es bueno que usted sepa esto, si es de los que le gusta estudiar ordenadamente la Escritura, para que observe que así como la palabra es muy sistemática y ordenada en el estudio pormenorizado, como es el espíritu de este programa, también lo es en general, en cada uno de sus libros, aquí en el libro de los Hechos. Bueno, ahora sí, una vez visto esto, pues arranquemos con el programa de hoy. Hoy comenzamos la primera parte de lo que he titulado La llegada de Pablo a Jerusalén. Primera parte en el día de hoy. Esta llegada de Pablo a Jerusalén
abarca los 10 versículos que leí al comienzo, del verso 17 al 26 de este capítulo 21. Y para su estudio lo he dividido en 3 partes. Vamos a estudiar hoy la recepción, o sea, el recibimiento que se le da a Pablo y sus compañeros misioneros al llegar, al arribar a Jerusalén. Eso lo vamos a ver en los 3 primeros versos, 17 al 19. Seguiremos viendo la segunda parte después, que trata de una advertencia y un consejo que le dieron los hermanos líderes de la iglesia de Jerusalén a Pablo allí. Y eso nos va a ocupar desde el verso 20 hasta el verso 25. Y el verso 26 contiene la tercera parte del estudio de esta llegada de Pablo a Jerusalén, que es el voto. Pablo consiente a hacer un voto, una promesa, según la ley. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bueno, mis amados, entonces tome la Biblia, gloria a Dios, y vamos a ver lo que dice el verso 17. Comenzamos lo que es la recepción. Pablo llega a Jerusalén, primera parte, y lo primero es que le hacen una recepción, un recibimiento. Y dice el verso 17, lea conmigo. Cuando llegamos, dice la Reina Valera, 1960, cuando llegamos a Jerusalén, dice el autor del libro, los hermanos nos recibieron con gozo. La versión nueva versión internacional, dice, los creyentes nos dieron una calurosa acogida. Es bueno recordar el versículo anterior, el versículo 16, la parte final del programa anterior, en donde yo les explicaba que ese versículo 16 que relata el ambiente, las circunstancias cuando Pablo y sus acompañantes salieron de Cesarea para llegar a Jerusalén. Y yo les decía que existen 2 lecturas. La lectura o 2 interpretaciones. El verso 16, la lectura de la Reina Valera 1960 y la lectura del texto occidental. ¿Por qué les recuerdo esto? Si estamos comenzando hoy desde el verso 17. Porque depende la interpretación que le demos al verso 16. ¿Cuál de estas 2 lecturas le vamos a dar credibilidad? Así será la interpretación que le demos al verso 17. Esto es importante saberlo para poder aprender ordenadamente estas partes que a veces se prestan a confusiones para los que leen por allí o cualquier escrito, cualquier interpretación. Veamos. El verso 16, gloria al nombre del Señor para siempre. El verso 16, según la Reina de Valera 1960, dice que cuando Pablo y los compañeros misioneros salieron de Cesarea para Jerusalén, dice así, y vinieron también con nosotros, estoy leyendo el verso 16 del capítulo 21, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo con nosotros a uno llamado Naasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. La otra lectura o la otra versión en este verso 16 es un poco diferente y dice así: algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a Naasón chipriota, discípulo de mucho tiempo atrás, con quien habríamos de encontrar hospitalidad. Como usted se da cuenta, en el verso 16, en la Reina de Valera, dice claramente, amado, que cuando salieron de Cesarea, a Pablo, además de acompañarlo los misioneros colegas, se fueron con ellos unos hermanos de la iglesia de Cesarea. Y dice el verso 16, repito, en la Reina Valera, que
además de los hermanos de Cesarea, fue con ellos un discípulo llamado Nasón, natural de Chipre, con quien se hospedarían. Pero mire qué diferencia, amado, en la versión del texto occidental en el verso 16. No dice que Nasón fue con ellos desde Cesarea a Jerusalén, sino dice que los compañeros que se unieron, los discípulos en Cesarea, con Pablo y los demás, para salir de Cesarea a Jerusalén, los llevaron a Nasón chipriota, es decir, que Nasón no estaba en Cesarea, sino que lo encontraron a mitad de camino. Y dice que era un discípulo antiguo con quien habrían de encontrar hospitalidad. Analizando esos dos sentidos, esas dos traducciones del verso 16, podemos interpretar el verso 17 que dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Los hermanos en Jerusalén. Entonces, entendido hasta aquí lo que le he dicho, entonces si consideramos la lectura del verso 16, de acuerdo con la nueva Reina Valera 1960, que da a entender que Nasón fue un discípulo cristiano que se fue con los colegas de Pablo, con los discípulos de Cesarea y con Pablo, para darles albergue allá en Jerusalén. Entonces, debemos concluir que el lugar donde Pablo se hospedó, en otras palabras, el grupo que le hizo la recepción del verso 17 que dice aquí que recibieron al apóstol con gozo, fueron Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Y después que estuvieron allí, se quedaron en casa de Nasón, allí en Jerusalén. Porque Nasón era el anfitrión de los Pablo y de los acompañantes. Pero mire qué diferente es la interpretación que le damos al verso 17 si consideramos la traducción del texto occidental, que no dice que fueron con Nasón, sino que encontraron a Nasón en el camino, en algún sitio del trayecto de Cesarea a Jerusalén. Los que así piensan, según el texto occidental, consideran que Nasón fue el hospedador de la delegación de misioneros en algún lugar, en alguna estación a mitad de camino entre Cesarea y Jerusalén. Y allí pasaron la noche. Y al día siguiente salieron de allí, de esa estación, y llegaron a Jerusalén, acompañados por Nasón. Nasón los acompañó a Jerusalén. Si consideramos esta interpretación según la versión del texto occidental, quienes hacen la recepción del verso 17 a la compañía de misioneros no son los ancianos y Jacobo de Jerusalén, sino el mismo Nasón con el remanente judío helenista. Nasón, entonces, dicen los que piensan esta interpretación, además de tener una casa en una estación a mitad de camino entre Cesarea y Jerusalén, tenía también otra casa en Jerusalén, que es donde él lo recibe en el verso 17 junto con otros cristianos de la dispersión, helenistas, y le hacen una recepción con gozo. Entendido estas dos versiones para interpretar el verso 17, podemos ahora pasar a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Pablo llega a Jerusalén. Amén. Pablo llega a Jerusalén, pero no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Es la quinta vez que el apóstol Pablo, después de hacerse cristiano,
llega a Jerusalén. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Y cuáles fueron las 4 veces anteriores? Pues es bueno recordar que la primera vez que Pablo llegó a Jerusalén, después de ser cristiano, no como perseguidor de la iglesia, está relatado en Hechos 9:26, cuando dice así, Lucas: cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Aquí en este verso, Hechos 9:26, se refiere a la llegada de Pablo a Jerusalén después de su regreso de Arabia y haber tenido que salir también huyendo de Damasco, donde había llegado. Él va a Jerusalén y dice Gálatas capítulo 1 que él queda 15 días visitando en Jerusalén a Pedro, y allí encontró además a Jacobo. Bueno, esa fue la primera ocasión que Pablo llegó siendo cristiano a Jerusalén. ¿Cuál fue la segunda? Hechos 11, 21 al 30. Perdón, 29 y 30. Hechos 11. Dice que determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Aquí se refiere una ofrenda, aquí llaman socorro, es una ofrenda que decidieron los hermanos de Antioquía enviar a Judea por mano de Bernabé y de Saulo, debido a una profecía que dio Agabo, en donde vaticinaba una hambruna que vendría en la tierra habitada. Esta fue la segunda ocasión, hermanos, que como cristiano, amado, Pablo visitó Jerusalén. La tercera tuvo ocasión durante el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, la Conferencia de Jerusalén, que algunos dicen. Hechos 15:2, lea conmigo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos eran unos cristianos judaizantes que estaban obligando o querían obligar a guardar la circuncisión y la ley a los creyentes gentiles. Pablo no estaba de acuerdo con eso, hubo una disputa, una discusión, y sigue diciendo que después de esta discusión no pequeña con estos cristianos judíos legalistas, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Fueron a Jerusalén otra vez, la tercera vez. Esto ocurrió en el concilio, durante la celebración del concilio en Jerusalén, después del primer viaje misionero. Ahí tenemos 3 llegadas de Pablo como cristiano a Jerusalén, la tercera en orden cronológico. ¿Cuál fue la cuarta? Hechos 18:22, al final del segundo viaje misionero, que dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. No menciona a Jerusalén, pero si dice subió, se da por sobreentendido que él subió fue a Jerusalén, porque a Jerusalén se subía. Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esa fue la cuarta vez que el apóstol a los gentiles visitó Jerusalén, ya como un hijo de Dios, como un líder apostólico en esta ocasión. Y la quinta vez es la que estamos estudiando ahora, cuando dice el verso 17 al final de este tercer viaje misionero, en el capítulo 21, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. El versículo que hemos estado estudiando. 5 ocasiones. Pablo tenía la costumbre, como hemos venido estudiando en este libro,
que al final de cada viaje misionero, antes de llegar a la sede de las misiones a los gentiles, Antioquía de Siria, él primero visitaba Jerusalén para referir los resultados del viaje misionero. Él daba cuenta de lo que Dios había hecho en su viaje misionero. Así hizo, en el primer viaje, pero lo hizo en razón del concilio de Jerusalén. Y la segunda ocasión, como vimos en Hechos 18, 22. Pero en esta final del tercer viaje, él no va a tener ocasión de llegar a Antioquía de Siria, porque como veremos en los estudios siguientes, él es tomado preso aquí en Jerusalén y no vuelve más a tener la libertad de viajar a Antioquía. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Ahora sí, la llegada de Pablo a Jerusalén. Ya observamos el verso 17, su interpretación. ¿Cuál es la conclusión? Que los hermanos lo recibieron con gozo. O Jacobo y los ancianos de Jerusalén, si consideramos la interpretación del verso 16 según la Reina Valera 1960, o Nasón y los creyentes judíos de la dispersión en la casa de Nasón en Jerusalén, si consideramos la interpretación del verso 16 según el texto occidental. Pero ahora en el verso 18, vaya conmigo al verso 18, se habla de otra visita que sucedió al día siguiente. Mire lo que dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, no importa la interpretación que le demos al verso 17. Este verso 18 sí claramente especifica que después de la recepción de la llegada de ellos de Cesarea a Jerusalén, donde los hermanos lo recibieron con gozo, según el verso 17, ellos giraron, Pablo y los compañeros misioneros, colegas, giraron una visita a Jacobo y a los ancianos que estaban reunidos con ellos. Ahora, este versículo hay que estudiarlo con calma. Al día siguiente, si usted lee comentarios bíblicos, algunas Biblias de estudio, usted puede llegar a toparse con que hay algunos que afirman que, como dice que al día siguiente Jacobo y todos los ancianos estaban reunidos, según el verso 18, ese día siguiente pudo ser día de reposo, el Sabbat judío. Algunos creen eso, porque estaban reunidos, y en ese evento pues estarían reunidos en el templo. Pero la mayoría de los intérpretes consideran, escúcheme, que esta visita del verso 18 no fue en el templo, fue en casa de Jacobo, la mayoría de intérpretes, y que no fue una visita, ¿cómo decirle?, pública, en donde estaba la congregación reunida. No, ahí claramente se especifica nada más a los líderes. Luego fue una visita privada y oficial. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? Bueno, el versículo 18 dice claramente que Pablo y la delegación Pablo y los delegados de las iglesias gentiles, por una parte, visitaron a Jacobo y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén, por la otra. Esos eran los visitantes y los visitados. Están incluidos en el verso 18. Ahora, esto se va poniendo bueno. Mire, los que consideran
que fue una visita privada y oficial, la que se relata en el verso 18, de Pablo y sus colegas a los líderes de la iglesia de Jerusalén, suponen que todos los ancianos se habían reunido allí en la casa de Jacobo. ¿Por qué? Porque se les había informado seguramente a los ancianos de la visita de Pablo, que Pablo iba a visitarlos ese día. Y por eso estaban precisamente reunidos en casa de Jacobo todos los ancianos. Entonces, aquí hay algo interesante. Si consideramos que esta visita, como la mayoría consideran de intérpretes, fue en casa de Jacobo, una visita oficial y privada de Pablo y sus colegas, pues tenemos que deducir que la casa de Jacobo era bastante grande para albergar esta cantidad de gente. Todos los ancianos de Jerusalén estaban reunidos allí y algunos creen que fueron bastantes, como veremos ahorita, que pudieron ser hasta 70. Además, los 7 acompañantes que venían con Pablo, Lucas y Pablo mismo. O sea, había bastante gente. Tuvo que ser una casa grande allí que tenía Jacobo en Jerusalén, donde sucede esta visita privada. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Ahora bien, este verso 18, si usted es detallista, se da cuenta que no menciona ni a Pedro ni a Juan. Ni a Pedro ni a Juan. Están en Jerusalén. Allí era donde muchas veces permanecieron estos apóstoles. No menciona ni a Pedro ni a Juan, que junto con Jacobo, escúcheme, eran las llamadas 3 columnas que años atrás en Jerusalén ordenaron a Pablo acordarse de los pobres con relación en la época del Concilio de Jerusalén. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a leer Gálatas 2, 9 y 10, que relata algo que ocurrió en el Concilio de Jerusalén. Dice Pablo, que es el autor de Gálatas, que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan en Jerusalén, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Por qué recuerdo esta ocasión? Porque ahora vuelve a Jerusalén Pablo, años después, y no está ni Pedro, o por lo menos no lo menciona aquí Lucas en el relato, no está ni Pedro ni Juan, porque si hubieran estado los hubiera mencionado, sino nada más menciona a Jacobo. Ahora bien, ¿dónde estarían estos siervos de Dios? Se cree que Pedro y Juan estarían en sus labores misioneras fuera de Jerusalén. Incluso tampoco dice nada de otros apóstoles, de otros que no eran ni Pedro ni Juan. No menciona ningún apóstol. Por eso algunos creen que algunos de los apóstoles en este momento debían haber muerto. Los demás, que no eran Pedro ni Juan. Ahora, se supone que la delegación, eso es algo que se da por un hecho, la delegación visitante de misioneros, Pablo y los demás, en este momento, aunque Lucas no lo dice en este pasaje, entregó en esta reunión privada y oficial en casa de Jacobo el donativo, la ofrenda que las iglesias de Occidente enviaron con Pablo y los demás misioneros para Judea. Los intérpretes están de acuerdo bíblicos
que Pablo en esta ocasión tuvo que entregar, aunque Lucas no menciona dicha entrega de la ofrenda. Y, por supuesto, Jacobo y los ancianos que estaban allí se tuvieron que gozar con ese gran donativo que enviaron las iglesias de Occidente. Ahora, bendito sea el Señor para siempre. También se supone, aunque Lucas no lo dice, se da a entender que al final Jacobo y los demás ancianos de la iglesia de Jerusalén reconocieron a todos los hermanos gentiles que iban con Pablo, cristianos, misioneros, como hermanos en Cristo. Eso se deduce, ¿verdad?, del contexto del pasaje. Ahora, hay algo interesantísimo, hermano, y es la distinción que hace el autor del libro en este verso 18 entre Jacobo y los ancianos. Escuchen, le releo el verso 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Menciona a Jacobo en especial y añade en el versículo a todos los ancianos en particular. O sea, esta distinción, ¿por qué no menciona a todos juntos? Si no especifica a Jacobo, aparte de los ancianos. Esta forma de hablar Lucas se ha interpretado tradicionalmente por los exégetas como que Jacobo tenía precedencia, tenía notoriedad entre el grupo de ancianos. Era, por decirlo, de más alto rango, de más alta jerarquía, allí en la iglesia de Jerusalén. Entonces, esta es una razón bíblica más, lo que le estoy diciendo, para considerar a Jacobo, el medio hermano de Cristo, del Señor, como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Como también afirmé cuando estudiamos el capítulo 15 de Hechos, el concilio de Jerusalén, porque allí en ese concilio el líder, el presidente de ese concilio fue Jacobo. La Biblia nos muestra varias razones por las cuales Jacobo realmente, se deducen los eruditos, era el pastor de la iglesia. Ahora, los ancianos que estaban reunidos allí con Jacobo durante esta reunión privada, ¿quiénes eran? Eran siervos de Dios, oficiales de la iglesia, líderes, que ayudaban a Jacobo en sus tareas administrativas. Sabido es que hoy los ancianos hacen eso, pero en aquel tiempo la ayuda era fundamentalmente administrativa, en los tiempos de la iglesia apostólica. Y aunque Lucas no lo dice, ¿verdad?, no lo dice cuántos ancianos eran, solamente dice estaban reunidos todos los ancianos. En vista de la gran multitud de creyentes de Jerusalén que se habían convertido a Cristo, como dice el verso 20 al final. Dice el verso 20 al final de este capítulo 21, que Jacobo le dijo a Pablo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay en Jerusalén que han creído, y todos son celosos por la ley. Entonces, como habían tantos convertidos, según dice el pasaje, millares, y el original griego dice miríadas, es decir, no solo millares, decenas de millares, los estudiosos afirman que debían haber muchos ancianos en casa de Jacobo en esta reunión oficial. Incluso algunos se atreven a decir que pudo haber 70, porque este era un número tradicional para los ancianos en Israel y que acomoda muy bien al contexto, a la cantidad de convertidos judíos a Cristo que había en Jerusalén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Estamos
como usted se está dando cuenta, estudiando la recepción, la primera parte de la llegada de Pablo a Jerusalén, la recepción, cómo fue el recibimiento. El verso 19 y la parte inicial del verso 20 nos sigue hablando de esta recepción que le brindaron Jacobo y los ancianos de la iglesia de Jerusalén a Pablo y los delegados de las iglesias de Occidente, que eran los misioneros. Dice el verso 19, a los cuales, después de haberles saludado, él acaba de mencionar que todos los ancianos estaban presentes en el verso 18, ahora dice a los cuales, es decir, a esos ancianos, después de haberlos saludado, ¿quién? Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Hay otra versión que dice que Pablo no dice les contó una por una, sino esa otra versión dice empezó a relatar en detalles. O sea que fue bien minucioso, bien detallista el apóstol. Y el verso 20 en su inicio dice que cuando ellos oyeron, los ancianos oyeron lo que Pablo detalladamente les refería que Dios había hecho entre los gentiles en su viaje misionero, su tercer viaje misionero, ellos glorificaron a Dios. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Gloria al Señor. Fíjese, amado hermano, oyente, que estos que glorifican a Dios aquí en el verso 20 no son gentiles, son judíos, pero son judíos cristianos y son líderes, porque hay todo un grupo de ancianos y están allí el líder que ya he dicho que era Jacobo, el pastor de esa iglesia. Estos líderes se gozan, glorifican a Dios por lo que Dios estaba haciendo mediante el ministerio de Pablo entre los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Luego estaban complacidos, estaban de acuerdo con lo que el apóstol enseñaba y hacía entre los gentiles. Mire, opinan los eruditos en este punto en cuanto a la reunión que Pablo que se gestó allí en la casa de Jacobo entre los líderes de la iglesia jerosolimitana, o sea, de Jerusalén, y Pablo y sus socios, sus colegas. Opinan a estos eruditos que el propósito de esta visita era triple. Eran tres los objetivos que buscaba el apóstol al haber girado esta visita privada y oficial a estos líderes de la iglesia judía en la casa de Jacobo. ¿Cuáles eran estos tres propósitos? Primero, entregar bendito sea el Señor, la tan mencionada ofrenda monetaria, la limosna que ellos traían de las iglesias gentiles, como ya lo he dicho, que Lucas no lo menciona. El segundo propósito era fortalecer el vínculo, la unidad entre los judíos y gentiles creyentes, que como sabemos tenían algunos prejuicios que los tendían a separar, pero Pablo en su corazón quería fortalecer esta unidad entre judíos y gentiles cristianos con esta visita que le hizo a Jacobo y a los ancianos. Y tercer propósito, entregar un informe
un informe detallado del crecimiento y de la influencia de las iglesias gentiles que él había fundado en sus viajes misioneros, que es lo que él comienza a hacer, como le he dicho en este verso 19. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos oyeron, se gozaron. Ahora bien, también los intérpretes bíblicos suponen 3 etapas en esta reunión en el orden del día, que no están muy claras en el relato de Lucas, pero se conjetura, se supone que hubo 3 etapas en el orden del día, repito. Ya vimos los 3 propósitos de la reunión. Ahora, ¿cuáles son estas 3 etapas en el orden del día en esta reunión oficial y privada? Primero, pues como obviamente relata el verso 19, el informe de Pablo sobre la obra de Dios en las provincias del imperio, entre las cuales él ejerció sus misiones. Eso lo dice el verso 19 y el comienzo del 20. Ahí está bien sintético, bien resumido este informe, aunque fue detallado, como dice el mismo Lucas, en pocas palabras. La segunda etapa de este orden del día, de esta reunión, es la que ya yo le he dicho en un par de ocasiones. La entrega de la colección, de la dádiva, de la ofrenda que trajo Pablo. Eso debió hacerlo inmediatamente después de haber dado el informe de la obra de Dios. Como en las iglesias, ¿verdad? Hoy en día, gloria al Señor. Los pastores a veces predican y después recogen las ofrendas, recogen los diezmos. Posiblemente se hizo después del informe de Pablo la recolección, la entrega de las ofrendas que Pablo y sus colegas traían de territorio gentil. Y la tercera etapa del orden del día es lo que se relata en la parte final del verso 20 y en los versos siguientes hasta el verso 25. Es la manifestación de un problema serio, hermano, muy serio, que había ocasionado la presencia del apóstol Pablo allí en Jerusalén, y que lo habían originado, lo habían motivado, este problema, los mismos creyentes judíos legalistas, celosos de la ley, lo cual estaremos estudiando con detalle. Ahora, para ya terminar estos minutos finales, gloria al Señor, ¿cuál se preguntan los estudiosos bíblicos? ¿Cuál sería el informe detallado que dice aquí que Pablo les contó? Que algunos intérpretes dicen que pudo llevarle todo el día. Bueno, debió ser un informe detallado, según dicen algunos, del tercer viaje misionero, porque este era el final del tercer viaje. Aunque hay otros exégetas que dicen que debió haber contado detalles, no solamente de lo que Dios había hecho en el tercer viaje, sino lo que había hecho también en el segundo. Porque no está muy claro en el libro de Hechos si él relató todo lo que hizo en el segundo viaje en una presunta visita a Jerusalén, que yo creo que sí. Entonces, algunos intérpretes dicen que debió relatar también lo ocurrido en el segundo viaje, porque si hubiera relatado lo ocurrido en el primer viaje misionero, habría hecho una repetición, porque ya en el Concilio de Jerusalén, que sucedió después del primer viaje misionero, Pablo había referido todo lo que Dios había hecho por mano de él y de Bernabé. Gloria al Señor. Entonces, pero
¿Qué detalles pudo contar Pablo aquí? Bueno, seguramente lo que Dios había hecho a ambos lados del mar Egeo en sus viajes misioneros, tanto en el lado oriental del mar Egeo, es decir, en Europa, como en el lado occidental del mar Egeo en Europa, como en el lado oriental en Asia, en el continente asiático. Ahí pudo haber contado todo lo que Dios había hecho, milagros, fundación de iglesias en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, en Roma, aún en Ilírico, que es la actual Yugoslavia. Incluso pudo haber mencionado sobre su intención, la intención de Pablo de ir a España, como lo dice la carta a los romanos. El verso 20a dice que cuando ellos oyeron todo esto, glorificaron a Dios. ¿Por qué glorificaron a Dios, hermano? Por varios motivos. Porque el crecimiento y la influencia de las iglesias gentiles que Pablo estaba detallando los llenaba de gozo. Además, porque ante ellos, allí, al lado, en persona, estaban los representantes de algunas de las muchas iglesias gentiles que habían acompañado a Pablo allí. Eran 7. Entonces, esas personas, líderes de las iglesias convertidas por Pablo, fundadas por Pablo, que estaban allí, eran un testimonio, le daban fuerza a su informe. Y como si fuera poco, las ofrendas que ellos habían entregado allí demostraban que la gracia divina en los misioneros se confirmaba con obras de amor, con hechos palpables. Por eso, todas estas razones hicieron exultar, llenar de gozo a estos ancianos y a Jacobo, y glorificar al Dios de los cielos. Entre otras cosas, y terminamos, también glorificaban a Dios porque a la larga, hermano, el problema que a continuación se menciona en los versos 20 al final hasta el verso 25, ese problema que habían originado los judaizantes contra Pablo, no se originaba en los líderes espirituales, sino en los judaizantes que estaban levantando una calumnia que nos llevará tal vez 2 o 3 programas para desmenuzarla. Conclusión, hermano. Jacobo y los ancianos estaban completamente de acuerdo al glorificar a Dios por el relato de Pablo en todo lo que el apóstol enseñaba y hacía entre los gentiles. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por este programa, por esta enseñanza de hoy. Gracias porque, Señor, me has dado detalles sobre estos pocos versículos para que estimulemos, fortalezcamos nuestra fe, para que nos edifiquemos y hagamos la obra que tú tienes en nuestras vidas, Señor, hoy, tomando como testimonios a estos siervos de Dios